por atender al programa para poder comentar sobre este incremento que se ha conocido el fin de semana y que entra en vigencia a partir de esta jornada. Bienvenido, Carlos, un gusto saludarlo. Estaba pensando, recordándolo, Carlos Ágreda fue superintendente, ¿verdad? Sáquenos de una duda porque estábamos ahí discutiendo con Cacho si era en el gobierno de Mesa o el MNR. Cuéntenos un poquitito, Carlos, recuérdenos, por favor. Yo recuerdo haber hecho coberturas, pero reitérenos, por favor. Bueno, efectivamente he sido superintendente agrario en el primer periodo del presidente Sánchez de Lozada. Superintendente agrario, sí, ya decía, cara conocida, cara que lo conocemos, pues un hombre que conoce la gestión sabe el tema. Bueno, Cacho, estábamos entonces por ahí, ¿no? Por ahí. Así es. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Encontrados. Habrás visto que hay mucho cuestionamiento, mucha observación a esta medida que ha tomado la ATT de subir la escala tarifaria para los vuelos aéreos. Hemos escuchado la conferencia de prensa que diste esta mañana explicando el porqué de esta elevación que está vinculada también con el ajuste, con la elevación del precio internacional del jet fuel, de la gasolina, de la aviación. Eso está, me parece a mí, completamente aclarado, pero donde está, digamos, un poquito la molestia de mucha gente, te estoy hablando de usuarios, de analistas económicos, de líderes políticos, de parlamentarios oficialistas, es en el tema del servicio que no proporciona adecuadamente la línea aérea que en este momento estaría monopolizando los viajes aéreos. Estoy hablando de BOA. Dicen es como darle una especie de premio a una empresa que se retrasa, ofrece un mal servicio, no cumple, entonces no entienden, creo que tienen mucha razón, por qué se le da esta posibilidad de subir los pasajes cuando tiene un servicio deficiente. ¿Qué dices ante estas observaciones, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias, Cacho. Saludos al programa y a sus radio y teleaudientes. Miren, el tema de fondo tiene que ver con dos cosas. Por un lado, hay que dejar muy claras algunas cosas que se han venido manejando en este momento en las redes sociales. Una de ellas es que alguien señalaba que no existía subvención en el pasado de los combustibles aéreos, del jet fuel, y que por lo tanto no correspondía elevar las tarifas. Yo quiero ser absolutamente categórico en este tema. Esto no es sencillamente verdad. El jet fuel en el país estaba subvencionado y de hecho ha subido en una proporción muy significativa. Costaba 2.77 bolivianos por litro en el 2011 y ha subido ahora a 10.74. Entonces ustedes comprenderán que retirar la subvención al jet fuel nacional ha generado una situación insostenible para las empresas. No es tan simple el pensar que se está favoreciendo a BOA. BOA ocupa el 90% del mercado nacional aeronáutico y este es el resultado de muchísimos años y una política estatal, a mi juicio, equivocada, que generó este monopolio que tiene los resultados que todos conocemos. Yo reconozco que BOA no tiene un servicio óptimo, ni mucho menos, pero hoy por hoy es una aerolínea que cubre la mayor parte de las regiones del país. Si en este momento colapsara, pues el país prácticamente se habría quedado sin servicio aéreo por los siguientes meses. Y esto no es serio, no es responsable. No puede tampoco pedírsele ni a BOA ni a ninguno de los 8 operadores, porque esta resolución es para todos los operadores, para los 3 que tiene el país, que son BOA, Ecojet y TAMEP, que trabajen a pérdidas. Y con un incremento del 288% en el precio del jet fuel, que representa el 40% de su costo, está claro que estaban trabajando a pérdida y que esta situación era insostenible para estas empresas y el Estado tenía la obligación de actuar en este sentido. Caramba, completa la explicación, Carlos, porque efectivamente, claro, tú no lo puedes decir por estas diplomacias políticas que existe, sobre todo tratándose de una autoridad nacional como tú, pero yo sí puedo decirlo. Es que se equivocó en el tema de la subvención, es nada más y nada menos que don Samuel Doria Medina,
que claro, salió a criticar diciendo que nunca se había subvencionado el precio de la gasolina de aviación o el jet fuel. Bueno, no es verdad, estaba subvencionado y eso hay que reconocerlo. ¿Cuál es la sensación, Carlos, de la gente que utiliza el transporte aéreo? Es que BOA está monopolizando y entonces lo que quisiera el usuario, el pasajero, las empresas que hacen turismo, las empresas que de alguna manera están conectadas sus actividades con los vuelos aéreos, es que mejore el servicio. ¿Hay la posibilidad de que se pueda hacer algo desde la ATT para optimizar el servicio que brinda BOA y por supuesto Ecojet, que es la otra empresa que también ofrece vuelos comerciales en el país? Sí, y esto tiene dos partes. Por una parte, el trabajo que se está haciendo desde el nuevo gobierno con BOA para permitirle recuperar niveles de calidad. En este sentido, la ATT está trabajando específicamente con BOA para empezar a resolver sus problemas. 2 días antes o 3 días antes del cambio de gobierno, aprobaron un itinerario para BOA que contemplaba una operación con 18 aeronaves, a pesar de que sabían que BOA solo tenía 12 aeronaves en funcionamiento y que en algún momento incluso llegó a tener solo 8 aeronaves volando. Obviamente había una gran discrepancia entre la capacidad instalada para atender a los usuarios y lo que era la demanda de los usuarios, que estaba contemplada en 18 aeronaves. Todas estas cosas han generado en parte los problemas que tiene BOA. Pero hay una cosa que es más importante y es la visión hacia el futuro. Y hacia el futuro está absolutamente claro que es necesario reestructurar el sector aeronáutico nacional de manera absolutamente integral. Esto tiene que ver con una política de cielos abiertos, tiene que ver con masivas inversiones en Nabón, tiene que ver con una coordinación público-privada que permita cambiar el escenario global de lo que es el sector aeronáutico. Ahora bien, hablar de cielos abiertos es muy fácil, pero la implementación de esto es relativamente más difícil. Cielos abiertos en este momento existen parcialmente en Bolivia. Cualquier aerolínea cumpliendo los requisitos que se tienen puede presentarse y operar. De hecho, hay una aerolínea que acaba de concluir su certificación, es Flybondi. Flybondi esperábamos que iniciara sus actividades en febrero. Por razones comerciales nos ha indicado que recién empezará en el mes de junio. Arajet es otra aerolínea que ha solicitado incorporarse a nuestro mercado y se está trabajando intensamente para que esto se pueda lograr. Aquí también debo aclarar que hay un componente de seguridad operacional que está a cargo de la DGAC, y es la DGAC la que tiene que certificar los aviones, tiene que certificar los manuales, tiene que certificar los procedimientos para garantizar que la normativa internacional, no solo la normativa boliviana, que los acuerdos internacionales sobre transporte aéreo se cumplan rigurosamente y se otorgue a los ciudadanos la seguridad en el uso de este transporte. Y pensamos nosotros que esto debe operar de la mejor manera posible, cuidando además de que no ocurra la situación de que los operadores externos que nosotros quisiéramos que vengan, pidan que se haga una operación en la cual se les conceda la 8ª y 9ª libertad, que es la posibilidad de realizar cabotaje y por lo tanto transporte de pasajeros entre 2 puntos dentro de nuestro país, lo que es una situación particular que debe analizarse para que estas aerolíneas no se queden solo operando en el tramo más rentable, que es la vía troncal, y dejen abandonadas las otras regiones, que sería tan grave como lo que está ocurriendo ahora. Carlos, una pregunta, por favor, disculpe. Esta escala de precios que han dado los pasajes, ¿se va a mantener o es una base para negociar al futuro en esta competencia interna que se quiere para mejorar la calidad del servicio? En los vuelos internacionales, por ejemplo, ahora ni agua le dan a uno, ¿no? Los asientos no son reclinables. Es realmente como viajar en los años 60 en los colectivos antiguos de estos aviones. ¿Qué podría mejorar y cuál sería la base de la negociación de los pasajes cuando exista competencia en el país? Bueno, mire, el tema es que las aerolíneas que están solicitando el ingreso a Bolivia, en muchos casos son aerolíneas de bajo coste. Y como ustedes saben, las aerolíneas de bajo coste pues operan de esa manera. No, uno tiene que pagar extra por las maletas, tiene que pagar extra por la asignación de asiento, no
dan ningún tipo de servicio en vuelo. Y cada una de estas cosas pues tiene un costo adicional. Las aerolíneas bolivianas no tienen ese tipo de operación, y en el exterior también existen las aerolíneas tradicionales que operan como nuestras aerolíneas al margen de las líneas low cost. Las líneas low cost todavía no han ingresado a Bolivia, y hay que reglamentarlas para garantizar que puedan cumplir los fines que estamos buscando. Ciertamente la competencia seguramente va a generar una disminución en las tarifas, y nosotros contamos con eso, pero además necesitamos que esto sea un elemento dinamizador de la política aeronáutica que se está trabajando en el Ministerio intensamente y que tiene importantes avances que esperamos que pronto se puedan plasmar en hechos concretos. ¿Qué tan sostenible era mantener los precios que teníamos ahora? La gente dice, ¿por qué ha subido? ¿Por qué está tan caro? ¿Era sostenible? ¿Cuánto tiempo más podíamos tener de vida aérea si seguíamos así como estábamos? No era sostenible. Y esto es absolutamente categórico. No se le puede pedir a una empresa a la que se le ha subido 288% el costo del combustible, que representa el 40% de su costo total, que mantenga unas tarifas que ya venían rezagadas y que evidentemente estaban originando que trabajen a pérdida. Y Apita, ¿es un lujo viajar en avión ahora? Mire, el pasaje de avión nunca ha sido un pasaje barato, ¿no? Y esto es algo que hay que decirlo. Yo he escuchado a alguien decir, es una barbaridad, pero ahora con el aumento, un pasaje de ida y vuelta a alguno de los lugares más alejados cuesta lo mismo que el salario básico. Si ustedes se ponen a revisar, y si estas personas que dicen estas cosas, y lo hacen a mi juicio de mala fe, ¿no? Miraran los datos, comprobarían que con los anteriores pasajes, ¿no? Se pagaba mucho más que el salario básico, que en ese tiempo era menor a los 3.300 bolivianos que se tienen ahora. Para dar un ejemplo, La Paz Cobija costaba 1.264 bolivianos, cuando el salario no estaba más arriba de los 1.500 bolivianos. Y entonces, ida y vuelta costaba 2.400, 2.500 algo. Hoy día ese pasaje ha subido a 1.537, que multiplicado por 2 da más o menos el salario mínimo, efectivamente. Pero si usted lo compara con lo que ocurría atrás, esa era una situación que ya se daba. Los pasajes son caros, los pasajes aéreos son caros. Bolivia tiene un mercado pequeño, una estructura extremadamente rígida en el país, y por lo tanto hay que modificar toda esta situación a fin de lograr cambiar también de manera estructural la estructura de tarifas, la estructura de frecuencias, la estructura de viajes, y tenemos necesidad para atraer a nuevas empresas de crear mejores condiciones de competitividad. Carlos, Flybondi y Aerojet van a ocupar rutas nacionales o también internacionales. Solo internacionales. Lo que ellos han pedido es permiso. En el caso de Flybondi, que tiene ya completada su solicitud, va a traer pasajeros de la Argentina a Bolivia y va a llevar pasajeros de Bolivia a la Argentina. Perfecto. Ellos gozan del beneficio de la quinta libertad. Dígame. Perfecto. Bueno, la tarea creo que está ya de alguna manera encaminada. Es de alguna manera mejorar el servicio en este momento de BOA, que es la que está ofreciendo, digamos, el 90% de los vuelos en el país. Y entonces, ahí si hubiese una mejora, yo creo que la gente va a entender también esta subida de la escala tarifaria. Te dejamos con esa tarea, Carlos, y te queremos tocar otro tema que a nosotros nos ha parecido muy importante hace algunas semanas, y es este tema que involucra a la ex viceministra de Comunicación, que tiene que ver con el funcionamiento de una fundación que extrañamente obtuvo 3 licencias de radios, pero en un santiamén, mucha cantidad de publicidad estatal de ese momento se fueron a estas 3 emisoras que nacieron, como te dije, de un día para el otro. ¿En qué anda este tema de onda colectiva, Carlos, por favor? Bueno, mire, en este caso, a partir de las denuncias públicas que hemos conocido, se ha realizado una investigación interna dentro del ATT. En realidad, esta fundación ha obtenido 6 frecuencias y tiene 2 entradas. ¿No? Es decir, que ha habido una acción deliberada
de atender de manera prioritaria a esta fundación, nosotros estamos identificando todo esto para tomar las medidas que corresponda en relación a los contratos de publicidad. Yo quiero dejar claramente establecidas dos cosas. Por una parte, las radios comunitarias no están facultadas para realizar trabajos que sean rentables. Es decir, son entidades sin fines de lucro y no pueden realizar tareas comerciales. Exactamente, no pueden realizar tareas comerciales, porque esta sería una competencia absolutamente desleal con quienes efectivamente pagan, trabajan y han desarrollado desde el principio una actividad comercial absolutamente legítima en el país. Por lo tanto, se está haciendo este trabajo, no aparece el nombre de ningún exfuncionario público, o nosotros hemos pedido al ministerio o a los diferentes ministerios información sobre los contratos de publicidad que pudieran haber otorgado a esta fundación para verificar, en este caso, el incumplimiento de las normas bajo las cuales se les otorgó las licencias, y se procederá con las respectivas sanciones si esto queda demostrado. Carlos, en este momento usted nos dice que son 6 las licencias que se pedido. ¿Cuánto estarían funcionando? ¿Siguen funcionando actualmente? ¿Se ha suspendido? ¿Ha terminado ya el plazo de su funcionamiento? Mire, no. En realidad, estas licencias tienen una duración de 15 años y por lo tanto están vigentes. Sin embargo, hemos identificado ya que algunas de ellas no han cumplido con los requisitos de operación y se están tomando medidas sobre ese particular. ¿Cuándo tendremos información más precisa sobre esas medidas en particular que se están tomando y si están actuando de oficio o están dejando que siga su curso, que a veces nunca llega, digamos, ¿no? Yo puedo asegurar que en este caso va a llegar a su fin, que se están tomando las medidas, y yo confío que en muy corto plazo, estoy hablando de un par de semanas, pues vamos a tener noticias absolutamente puntuales sobre este caso. Caramba. Lo vamos a convocar porque es importante conocer este tema en función de lo que está ocurriendo y esto que tiene que ver con es tan difícil encontrar una licencia en este tiempo y de pronto, por favores políticos, tengan personas 6 licencias, solamente 4 están funcionando, ¿no? Pero son 6 licencias. Imagínese. Carlos, le agradecemos mucho. No sé si Chile o Cacho tienen una pregunta más. Nos hemos quedado asombrados. Y yo he entendido que son 6 licencias y 2 en curso. O sea que eran 8 negocios que estaban digamos, en puertas para la ex viceministra de Comunicación. Dijiste, Carlos, que el Ministerio Público ya está en conocimiento, ya estaría actuando. Eventualmente, cualquier rato va a haber una convocatoria a esta ex autoridad. Y le tomamos la palabra en ese sentido, que creemos que usted... Tienen ustedes razón en el sentido de que son 8 las licencias solicitadas, 6 están otorgadas, 2 estaban en trámite, están ahora en revisión, porque no estamos dispuestos a continuar con esa dinámica, que era una dinámica absolutamente privilegiada, prebendal y política. Todavía no se ha convocado al Ministerio Público. Lo que nosotros hemos hecho es solicitar información a los ministerios de Estado para que nos provean información sobre los contratos que le hubieran entregado a esta fundación en el pasado, de tal manera de poder verificar el que estaban realizando actividades comerciales que están en contra de la legalidad con la cual se les ha entregado esas licencias, que eran para una entidad sin fines de lucro y que debía estrictamente cumplir labores de orden social, ¿no? Y no es lo que a nuestro juicio ha ocurrido. Con los documentos se van a tomar las medidas que, como les digo, espero que en un plazo no mayor a 2 semanas tengan los primeros resultados. Le tomamos la palabra, licenciado Carlos Ágreda, y a fin de mes lo vamos a llamar para que usted nos vaya informándole al país a través nuestro lo que está pasando en este caso. Muchísimas gracias por su tiempo, la amabilidad de informarle al país a través de nosotros de lo que están haciendo con el tema de los pasajes y el tema ahora que tiene que ver tan pendiente de los pasajes que ha preocupado, pero también que preocupa muchísimo, el de la comunicación. Gracias por su tiempo, por su espacio y por darnos esa información. Ha sido un gusto volver a hablar con ustedes. Con todo gusto los atenderé en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Hemos estado conversando con Carlos Ágreda, director de la ATT, con dos temas importantes. Uno, el tema del día, Cacho, porque hay muchas repercusiones respecto al incremento de los pasajes. Incluso el Comité Cívico de Santa Cruz está pidiendo una reunión con la ATT y también con las operadoras o las aerolíneas que están trabajando y funcionan en nuestro país, porque quieren ver de llegar a alguna solución en cuanto al incremento de los pasajes. Caramba, realmente es un tema que hace a la economía de la gente, ¿no? Pero cuando le tocas el bolsillo, reacciona así y claro, el comité cívico, parlamentarios, autoridades, todo el mundo se está pronunciando sobre las nuevas tarifas aéreas. Y en relación a las licencias de... Quedaron locos, sí. 2 licencias más y se quedaba sin nariz a la que ya conoce. Esa es la que ya sabemos. Con eso ya lo digo todo. 8 licencias, Cacho, imagínate lo que significa 8 licencias y cuántas más estarán funcionando, o sea, se habrá otorgado permisos, porque si es a una persona o institución que se ha entregado, debe haber otras más, con seguridad. Sí. Con seguridad que sí. Además que se conocen y se han develado ya cómo se trabajaba, ¿no? Incluso, Gonzalo, tú has recibido alguna oferta, ¿no? De poder tener un espacio en una de estas emisoras, pero justamente en esta onda colectiva, claro. Se llama, ¿no? Exactamente. Onda colectiva, que, claro, nos ofrecieron irnos a esta emisora. Mira que además se está haciendo esa actividad comercial que mencionaba el licenciado Carlos Ágreda, ¿no? Pero además, sobre el tema, los ¿cómo espacios funcionaban? Que nos han contado que esto funcionaba de la siguiente manera. Los productores independientes tenían el espacio, conseguían la posibilidad del Estado, que era obvio que les iba a dar. El 60% iba a manos de la empresa, en este caso, Onda Colectiva. Y el otro se quedaba el productor, el otro porcentaje, y pagaba impuestos, pagaba lo que tenía que pagar, ¿no? Pero imagínate, 60% de lo que conseguían de publicidad del Estado, que eran los mismos que daban, se quedaban con los beneficiarios de esta mafia de comunicación. Ahora me ha llamado la atención un datito que ha dado el señor Ágreda cuando indica que se ha investigado, se ha hecho una indagación para verificar que ningún funcionario público figuraba en las listas o documentos de constitución de esta fundación. Se ha conocido también el nombre de una funcionaria, en particular del Ministerio de Educación, que era parte de esta estructura, y entonces no es que ningún exfuncionario figura en esta estructura, ¿no? Sino que ya identificada incluso una de estas personas. Así es. Parafraseando a Evo Morales, ¿acaso soy soso para poner mi nombre y luego me agarren? Y lo otro es de las RPOs, ¿no? De las radios, las radios populares. Sí. Ellas dicen, claro, tienen mucha razón Ágreda, porque son funcionarios públicos los que hacen funcionar, los locutores, porque reciben un sueldo del Estado. Entonces no tendrían por qué comercializar ningún espacio. Entonces las convirtieron también en vías de negocios. O sea que vía RPOs también se capturaba publicidad, se entregaba en torta publicitaria a estas RPOs, se cobraba y me imagino que un porcentaje también llegaba a las manos de este grupo que parece que armó toda una estructura, todo un sistema, todo un esquema para hacerse de buena plata con la publicidad estatal, con estas licencias y con la venta de espacios publicitarios a través incluso de productores independientes.